Hola, hola, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de El Hecho Maldito, el podcast semanal de análisis de la actualidad política de la Argentina. Yo soy Juan Gentil, estoy junto a Poli Sabatés, a Julián Jófele, a Mili Pioletti y estamos grabando este capítulo mientras están sucediendo los hechos respecto del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, luego de que se conocieran audios del ya ex titular de la ANDIS, de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Spagnuolo, en los cuales Spagnuolo, que además fue o es el abogado personal del presidente Javier Milei y además titular de la Agencia de Discapacidad, dio a entender, o más bien lo dijo explícitamente, que en el sistema de distribución de los medicamentos con las droguerías, puntualmente con la droguería suizo-argentina, el Estado Nacional y puntualmente Karina Milei recauda un porcentaje de el dinero de esos medicamentos, el dinero que tiene que pagar el Estado para distribuir esos medicamentos. Dijo incluso también en esos audios que se lo comentó a Javier y que Javier no hizo nada. También algunos memoriosos salieron a buscar una entrevista de Spagnuolo con Fantino de hace un año, en la cual Fantino y Spagnuolo decían medio en código, pero a la luz de los hechos ya de forma bastante explícita que se tenía que cuidar de Lule. Y cuando dice se tiene que cuidar de Lule, dice Lule Menem. Y cuando dice Lule Menem, dice Karina Milei. Y cuando dice Karina Milei, dice Javier Milei, ¿no? Entonces, bueno, es un escándalo, como decíamos al principio, que impacta en las más altas esferas del poder en la Argentina. Rápidamente el gobierno salió a pedirle la renuncia a Spagnuolo. Y algo llamativo, que por estas horas también la justicia actuó con mucha rapidez. Ordenó allanamientos en la madrugada. Encontró al titular de la droguería suizo-argentina saliendo de un sector ultra privilegiado de Nordelta, que se conoce como La Isla, que es un country dentro del country. Luego tenés que pasar varios controles para llegar a la isla. Bueno, el tipo parece que estaba saliendo con una cantidad de guita en dólares en efectivo, $266.000 en efectivo. Bueno, y también lo encontraron, después de varias horas de buscarlo, hay que decir, a Spagnuolo mismo, que parece que se quiso escapar. No sé, es la última información que leí antes de que empecemos a grabar este capítulo es que la policía le tuvo que cruzarle el patrullero porque el tipo estaba medio que se quería rajar. Bueno, a ver, además este tema explota en una semana que ya venía siendo complicada para el gobierno porque venía de varios goles de parte de la oposición en el Congreso de la Nación, tanto en diputados como en Senado, respecto de los distintos decretos y vetos del Poder Ejecutivo. Incluso con el tema de discapacidad, la Cámara de Diputados logró rechazar el veto de la Ley de Emergencia en Discapacidad. Es decir que este tema, además de ser un escándalo en sí mismo, salta respecto de una cuestión que ya venía siendo sensible para la sociedad. Movilizaciones en la calle, una mayoría opositora grande, los 2/3, ¿no? Incluso diputados mismos que venían apoyando al gobierno jugaron con la oposición en el rechazo al veto. Mucha tela para cortar respecto de esto, que explota también en un escenario económico que ya venía delicado, porque tampoco es que estamos tirando manteca al techo y aparece este quilombito de las coimas en discapacidad. No, venía complicado el tema económico, veníamos analizando los últimos capítulos de este podcast que parecía que había signos recesivos, ¿no? La baja del consumo, la baja en el empleo, un leve repunte de la inflación, que habría incógnitas respecto del escenario futuro. Bueno, ahora aparece este quilombo que es de magnitudes, al menos por lo que parece en estas horas desde que transcurrió, importantes, y sobre todo se agranda el silencio del gobierno, ¿no? Que hasta ahora no dijo nada. Mi primera intervención va a ser algo desprolija porque no es una idea, sino ideas sueltas que me anoté. A ver. Las voy a leer porque no llevan ni 2 años de gobierno Sí. y ya pasa esto. Qué chiquito queda Libra. Segunda reflexión. Tercera, esto pasa cuando tenés el menemismo en el gobierno. O sea, Amo esa. cuando tu gobierno es el menemismo, ¿qué querés que te diga, hermano? Y sí. 4, ojalá haya sido Mauricio el que filtró los audios. Ojalá. Ojalá, ya hasta quiero que haya sido. Deseo que haya sido su idea, ¿entendés? Porque ya está. Y nada, y después, o sea, esa es mi sucesión de primeras ideas que me anoté cuando leo todo lo que pasa minuto a minuto, pues no se puede creer. Y después, nada, lo poco que falta para las elecciones, como igual las pueden ganar, Sí, pero como debería bajarte el techo de alguna manera. Y Karina, hermana, estás... Sí, porque en Libra también estaba ella involucrada. No, o sea, es muy desprolija ya. Sí. Ya es muy desprolijo. Digo, yo creo que tiene un montón de atributos políticos innegables, pero bueno,
me parece que hay que poner una lupa ahí de... Sí, como que parece medio berreta en un punto. Y es bastante peor. ¿No había unas reuniones con empresarios que decían que Karina pasaba con su propia cartera o bolsa recolectando? Digo, Mm. parece una joda, ¿no? No. Pero bueno, me voy a quedar con la del menemismo quizás, porque digo, no hay diferencia. Recién lo charlaba acá afuera con Aul Lechi, le decía este chiste, pero bueno, qué sé yo, tenés a los Menem ahí adentro, hay todo un tufillo noventas que... Y sí, bienvenido al país de las coimas, qué sé yo. No me sorprende tanto, digamos. Está bien. Yo voy a dejar un asterisco acá que dice elecciones, porque me parece que te metiste en un tema que tenemos para un rato. ¿Qué impacto electoral puede tener esto? Y otras cosas, porque si vamos a hablar del Congreso y vamos a hablar de las listas, me parece que todo eso también merece una reflexión de cara a las elecciones. Obviamente las listas es evidente porque son listas para las elecciones y lo del Congreso ni hablar. Pero lo quiero dejar ahí porque tengo una discusión para dar sobre ese punto, pero me parece que tenemos un rato. Sobre este asunto, lo primero es qué lugar eligieron para las coimas, ¿no? Porque la verdad que el dinero es fungible y a fin de cuentas donde sea que choreen, si hay un choreo en el Estado, digamos, afectaría como prácticamente en igual manera, pero si había un lugar para elegir sensible, en un contexto además en el cual de ese área tampoco te ocupaste, porque de última si te ocupabas y en el marco de lo mucho que te ocupabas había un margen, hubiera sido otra discusión también. Eligieron un lugar particularmente sensible, en un contexto sensible. Deben haber elegido un montón y este es el que nos enteramos ahora, ¿no? Está claro lo que decía Poli, comparto totalmente. Es un esquema, una forma de gobernar la que eligieron y los aliados que eligieron para hacerlo, y evidentemente es el camino. Ahora, ¿qué lugar? ¿Qué lugar específico? La entrevista que mencionaste, Juan, al principio, de este muchacho con Fantino. Yo me mezclo el nombre de él con el del director, Bruno Spagnaro. Este es Spagnolo. Spagnaro. Este es Spagnolo Spagnolo. y el otro es Bruno Stagnaro, sí. Está bien. Son diferentes. Y no tiene nada que ver, digamos. Tampoco me gustó tanto el Eternauta igual, yo se los quería decir. Y O sea, ocupas, amigo. Ocupas me gustó. Ahí está. Ocupas me gustó. Hay que decir que tampoco suenan tan parecidos. Es un Vamos sobre unos tañaros que quede claro. que esto no lo estamos acusando de nada, digamos. Claro que Ahora, vean la entrevista, esta que mencionaste vos, porque es una obra de arte. Yo no sé si la vieron, supongo la mayoría de las personas que nos escuchan no la vio. Búsquenla en YouTube desde el año pasado. Es maravilloso. Comienza con Fantino, se los voy a contar porque quiero que se motiven en verla. Por favor. Comienza con Fantino preguntándole primero, bueno, ¿quién sos? Presentate, sos abogado, qué bueno. Dice, y bueno, vos, ¿desde cuándo existe la agencia? ¿Qué es lo que haces? Bueno, lo de la agencia, me matás, eso no lo sé. Si querés te cuento, bueno, pero ¿qué es la discapacidad? Bueno, contame eso, ¿no? Bueno, es que en verdad no, bueno, yo eso, se empieza a poner nervioso, muy nervioso, al punto de Fantino le dice, ¿estás nervioso? ¿Querés que vayamos al corte? Te noto mal. Dice, no, bueno, es que sí, estoy muy nervioso, dice. Y después de un rato, y Fantino llevándolo con un amor el de un amigo que querés, realmente, logra invitarlo a hablar del curro que le había descubierto, que parece que lo descubrió bien. Bien, con un amor de Fantino a la operación, digamos. Sí. Es un amor a la opereta que dice... Un amor Amigo, infinito. un amor infinito. Es decir, yo voy a hacer periodismo, pero voy a hacer lo más opereta que hayas visto y te voy a conducir en esta entrevista. Sí la vi, pero véanla porque es bárbara. En algo llamativo también me sumo a lo que decía Jofe, porque yo lo venía pensando. Si vos querés chorear en el Estado, hay cientos de miles de cajas para chorear en el Estado. No lo recomendamos. O sea, yo no estaba De hecho, sugiriendo. lo desalentamos. Si llegás al gobierno, no lo hagas. Pero digo, O compartir. No, mentira. no, pero digo, en ese contexto, tocar la caja de la discapacidad es un statement político. O sea, a mí esto no me interesa y me interesa tan poco que acá voy a chorear. Voy a chorear con medicamentos, voy a chorear con prestaciones. Decís, ¿por qué no? No estoy alimentando que lo hagas, pero digo, habiendo tantos otros lugares, hacerlo es una posición ideológica. A eso voy. Y además, lo otro es que lo echan a Stagnaro, a Españolo, perdón, por denunciar las coimas. O sea, no es que él cobraba las coimas.
Lo echan al denunciante. Y sí, pues si no tienen que echar a Karina. Exactamente, pero digo, y lo echan de una forma preventiva, que yo no sé lo que significa echar de alguien preventivamente, desconozco, la primera vez que escucho una renuncia preventiva. Y el argumento del oficialismo es por una cuestión que es un uso electoralista que han hecho de un audio. Sí. O sea, ¿qué es echar preventivamente a alguien y qué es que sea esto electoralista? O sea, Sí. no se entiende. No, claro, es una decisión que cuando todos la vimos, que fue en la noche del jueves, si no me equivoco, un tuit de vocería presidencial. Se me mezclan los días ahora. La noche del miércoles. La noche del miércoles. Sí. El jueves intervino la Agencia Nacional de Discapacidad, que ya tiene un nuevo interventor, que es de Mario Lugones. Dejo el asterisco ahí porque también fue uno de los personajes de la semana. Que hay otros quilombos también Ministro de ocurriendo Salud. al mismo momento, ¿no? Sí. El tema de fentanilo, bueno, también aparecen cuestiones vinculadas a aquellas valijas, pero no nos vayamos por esos temas, vayamos al que está ahora y además que parece tener mayor nivel de impacto. Decía, todos cuando vimos esa decisión, lo primero que pensamos es tiene el culo sucio. ¿No? Sí, claro. Sí, obvio. Y otra cosa, si hay un sujeto, un colectivo social que te sensibilice más que un jubilado, que está siendo apaleado todos los miércoles, es un chico con una discapacidad. Que el sector de discapacidad además viene desde que asumió Milei, en un proceso de movilización, de lucha, de denuncia, de la suspensión de las asignaciones por discapacidad, el cierre, prácticamente la paralización de la Agencia Nacional de Discapacidad, el congelamiento del nomenclador, que es el con el que se calcula la pensión que le da el Estado a los discapacitados y discapacitadas para poder, que además es un dinero chico, pequeño, para poder más o menos pilotearla en un contexto adverso como tiene cualquier persona con discapacidad, que además es el 10% de la población, según el último censo del INDEC, se calcula que es un poco más, pero estamos hablando de 10% de la población argentina, y que venía haciendo vigilias, el miércoles hubo una vigilia en el Congreso, ¿no? Se generó toda esa situación de padres y madres siendo empujados o corridos por la policía de Burrich, llorando, diciendo yo de acá no me muevo, no me importa nada, pasame por arriba, ¿no? Eso ya venía sensibilizando, lo cual se reflejó en la mayoría especial que logró la oposición, ¿no? El miércoles, esos 2/3, que superó los 2/3 y dejó al gobierno una minoría muy, muy chiquita. A los 2 días le pasa esto, a los 2 días aparecen esos audios. Y claramente, bueno, todavía estamos a la expectativa de cuál va a ser el impacto político real. Creo yo, vos hablabas de Libra al principio, lo de Libra también nos escandalizó un montón en ese momento, pero me parece que esto es diferente. Tiene otra capacidad de superar la barrera del nicho politizado, que fueron los que nos indignamos con el tema Libra. Me parece que la sociedad por ahí, a la mayoría de nosotros nos quedaba lejos, ¿no? Toda esa idea de el token, la moneda virtual, ¿qué carajo es eso, no? Del 99,9%. Ahora, que estén metiendo la mano en la lata en los fondos para los discapacitados, me parece que a todos nos toca más o menos de cerca. Digo, el que no tiene un familiar con discapacidad conoce a alguien que tiene un familiar o tiene un amigo, ¿no? Entonces, cuidado, porque pareciera que esto tiene mayor capacidad de daño para el gobierno, autoinfligido, ¿eh? Sí, de acuerdo con todo lo que dijeron, pero les voy a dar un matiz a los tres respecto a ponerle el foco a que se trata de discapacidad. Obviamente yo creo que tiene una animosidad y algo ideológico, un sesgo ideológico contra todas las áreas más básicamente de sensibilidad humana, el gobierno. Yo creo que más que porque querían chorear en discapacidad, tiene que ver con años de habilitación de una opacidad en torno a la compra de medicamentos por parte del Estado. O sea, yo creo que la relación Estado-laboratorios, medicamentos, siempre ha sido opaca para personas con discapacidad, para personas con otro tipo de enfermedades. Bueno, el caso fentanilo tiene que ver en un punto con eso, HLB Pharma proveyendo al Estado. Digo, creo que tiene más que ver, no para defender, no para decir Milei es bueno con la discapacidad, sino para decir yo no creo que sea una animosidad particular y que haya sido un choreo particular por ser discapacidad, sino que creo que tiene que hay una habilitación a lo que tiene que ver con el mundo de laboratorios y medicamentos. Sí. Pero dicho esto, tampoco creo que la gente lo que le vaya a sensibilizar tanto es que robaron en discapacidad, sino que robaron. O sea, sino la coima en general. O sea, y por eso creo que va a tener más impacto que Libra, porque la corrupción estatal es como prácticamente la primera bandera con la que peleaba la Libertad Avanza.
Entonces, por supuesto que sea en el área de discapacidad es un agravante en las dos cosas, que haya pasado ahí y cómo lo va a tomar la sociedad, pero creo que es más que eso, ¿se entiende? Te cambio matiz por matiz. Creo que estaba en el top 3, pero no era lo primero. Corrupción en la libertad avanza, más en el macrismo. O sea, me parecía más bandera de Macri la lucha contra la corrupción, más allá de que evidentemente sabemos que no es su mayor virtud, sino más bien lo contrario, amañar. Digo lo de la casta, o sea, como... Sí, pero eso, como Sí. la casta en general, y después construiste tus castitas, ¿no? Como es evidente, estoy de acuerdo en esa contradicción. Y 100% más grave que Libra en términos de impacto social. Después discutimos electoral, pero en términos de impacto social, indudablemente, más que fundamentalmente, o va a tener, porque en Libra de última no estaban siendo fondos del Estado, en principio. Total. Está claro que ver a un presidente en una actitud así de inmoral como promover una estafa que podía involucrar ciudadanos argentinos que de buena fe participen, era grave, pero no involucraba los fondos del Estado. Y en este caso, además, la viva, el hecho de encontrar la viva, Sí. la fresca, Sí, sí. Sí. como le encontraron en esos bolsos, esos dólares. Genera morbo, ¿no? Cambio chico, me decías recién que llevaban. Sí, 266 lucas verdes. Bueno, uno a veces también tiene que salir con alguito encima, por si pasa algo. Para darle como Macri, te gano el billete de 2p al pibe ahí en la ventanilla. Puedes salir, se surge una oportunidad Sí. y no tenés nada encima. Claro, sacás ¿Cómo se- una luca verde. Siempre eso, ¿se acuerdan? Los bolsos de López también, lo Sí. físico. Genera morbo, Lo genera morbo. físico, eso, Pues. impacta. Sí, totalmente. De hecho, en una era de financiarización de la vida en donde son flujos de dinero, por eso el caso Libra por ahí no se entiende, cuando es la viva es diferente. Cuando tenés los $200.000 en el auto, idem caso Cuader, ahí también es como que decís, che, ¿qué hace con esa guita en el auto? Algo que quería sumar a los matices es un poco relativizar esto que decimos que digo, uno desde cierto lugar ideológico lo siente, esto que decimos que haber hecho esto en discapacidad tiene un impacto social diferente, porque impacta en la sensibilidad, porque todos conocemos a alguien y demás, pero hay otra porción de la sociedad en las oscuridades o en los huecos de las redes sociales y no tanto, que piensan en algún punto que está bien. ¿Por qué lo digo? En paralelo a este tema, el tema de discapacidad, se estuvo debatiendo ayer también el tema de la emergencia pediátrica Ujú. del Garrahan. Sí. Y se hizo viral en las redes las declaraciones de la senadora Carmen Albela Rivero de Córdoba, que ella dice que para ella no existe el derecho de que un niño se pueda atender en el Garrahan. Y que bajo esa justificación, ella su voto era negativo, digamos. Y hay mucha gente que adhiere a eso, o sea, que sabe que en el Garrahan se atienden niños con cáncer, que sabe que le salvan la vida, pero para ellos no es un derecho que un niño pueda salvar su vida en el Garrahan. Y digo, y es tan obsceno ese pensamiento que lo lleva una legisladora al Congreso de la Nación y hay gente que le parece bien. Que le parece bien en nombre el cuidado de no caer en el déficit fiscal. Entonces digo, esa gente también existe. Y si bien esto tiene impacto social y demás, yo siempre insisto con esto de que me cuesta ver el costo político que pagan por las cosas, el oficialismo, la libertad avanza. Porque más allá de ciertas encuestas que hablan de que el gobierno pierde la agenda, de que tuvo que cambiar la narrativa y que Milei tuvo que dejar de insultar porque se ve que al Focus no le gustaba que insulte y demás, más allá de todas esas cuestiones, creo que que son cosas que no terminan de romper el corazón y el núcleo de confianza que tiene la libertad avanza. Que como que lamento pensarlo, pero creo que lo único que lo podría romper es una devaluación tremenda. Sí. Solo eso. Sí, sí. Yo te diría cuidado igual con el devenir de los acontecimientos de acá en adelante. Digo, este combo de la cuestión económica y la cuestión, si se quiere, más ético-política, de si esto no desata también una crisis política de gabinete que, conjugado con una situación económica que no repunta, puede llegar a generarle un punto de quiebre a la legitimidad del gobierno. Ahí te sumo algo chiquito que es verdad, pero yo digo que es como lo que debería pasar en ese sentido a niveles internos de gobierno es que haya un quiebre Milei-Karina. O sea, eso es lo que tiene que pasar para que este gobierno empiece a resquebrajarse de verdad. Y son hermanos, ¿sí? Hay una cuestión ahí que no nos había pasado antes. Porque te acordás que históricamente siempre se dijo que un jefe de gabinete o un mano derecha o un vocero es esa persona que un poco
es el paragolpes de un presidente, ¿no? Que está para... ¿Se acuerdan de Aníbal Fernández con Cristina? Y así, bueno, en un momento era Marcos Peña para Mauricio Macri también. Los tipos que ponían la cara, que quizás se sacrificaban al ir a trabar todas las pelotas para que el presidente quede a resguardo de las situaciones peligrosas. Y en todo caso podían ser incluso sacrificables, ¿no? Total. Si la situación es demasiado delicada, bueno, chau, sale Aníbal, renuncia, lo mandan de embajadora a algo, sale. Sí, yo amortiguo y si no, me voy. Y si no me voy. Ahora, en este caso, porque es inédito en la historia de la Argentina, no puede salir Karina y quedar Milei. O sea, Karina es Milei es Karina. Son No, peor, prácticamente... Karina es el jefe. Está arriba de Milei. Y ese jefe, o sea, lo dijo él, es el jefe de la banda. En términos Literal. políticos, de hecho, sí, ella es la que Literal. tiene el diálogo directo. Sí, La la que conecta que conecta exactamente. con el otro Con el plano. uno. Sí. Lo que pasa es que Lo digo en serio, o sea, y porque No, también es parte Sí. de la base de sustentación de mucha gente en este Por supuesto. presidente. Porque lo La místico... figura del líder mesiánico. Entonces, da igual, para ese grupito, da igual si lo denuncian de esto, de aquello. Sí. Su fe va más allá en su propio líder. Es un grupo chico de la sociedad el que apoya con ese criterio, pero existe. Y ese no lo va a quebrar esto. El tema son los otros. Yo pienso que hay una El tema es las porción... capas más blandas de Sí, apoyo. a eso me refería. Hay una porción, estoy de acuerdo con esto de que hay una porción de la sociedad que le parece que está bien. Ahora, dentro de esa capa, si hacemos doble clic en ese sector, me parece que hay un sector que le parece que está bien, pero le parece que está mal decirlo o explicitarlo. O le parece que está mal que una senadora lo diga de esa manera, o le parece que está mal escuchar a un funcionario diciendo Karina pide el 3. Creo que hay una porción de los que quizás apoyan, votaron, dicen sí, la verdad, se tenía que terminar las fiestas del populismo, pero que quizás hasta por cuestiones, les diría, de elegancia, de modos, de buen gusto, pueden llegar a decir, che, esto es un montón. No tengo por qué bancarme que un funcionario, además de estrechísima confianza con el presidente, diga que Karina pedía el 5, que el 1 se iba para la distribución y a Karina había que dejarle el 5. el 3. Era el 3, pero había un 5 también. No la ensucias tampoco, no la ensucias para... No vendamos humo. No, y otra cosa, también esto hay que decirlo, él se refiere a que aumentó el porcentaje, Karina, no que no había. No, por eso... ¿No? Porque en todo caso, eso da a entender que cuando él asumió ya había instalado un porcentaje que había que dejar. No se sabe bien a quién, al ejecutivo. ¿No? Sí, eso es lo que sugiere claramente. Y ahí estoy un como- aumento. claro, de que hay una operatoria atrás que también está como instalada en la Argentina, de que hay un laboratorio que produce, que se lo manda una droguería, que distribuye, que el Estado le compra la droguería, pero la droguería al laboratorio, y ahí hay todo un... Y muchos de los dueños del laboratorio son los mismos dueños de la droguería, y algunos tienen funcionarios del ministerio. Sí. Bueno, Por eso yo empezaba así, en joda, pero era un punteo real para ir a pensar lo que decía Joffe también después, el modelo, o sea, el Estado como empresa, el Estado como un grupo de empresarios y empresarias que se lo ponen de sombrero y lo usan. Entonces, también pienso que por más elección legislativa, ponele que pierde el gobierno la elección por esto, ponele. Hay otra cosa después que hay que desarticular respecto a cómo utilizar, que lo hablamos la semana pasada cuando Valen Castro decía, el problema es cuando tu ministro es el trader. O sea, eso es lo que Sí. a lo que voy cuando te gobierna el menemismo, digo, porque más allá de los apellidos Menem, la concepción del Estado como modelo de negocios, eso es lo que para mí desnuda todo esto. sí. Y eso, y otra cosa de Karina que quería decir es, ellos deben estar haciendo la ecuación. Hoy leí a alguien que decía, hay mucha gente que aunque veamos el video de Karina con los bolsos robándole la plata a los discapacitados, ella, a la persona con discapacidad, ella misma, igual hay un antiperonismo tan fuerte que no importa, o sea, la podés estar viendo y no importa. Entonces hay que ver hasta dónde ellos están especulando también con eso, echan a uno y no pasa nada porque igual todavía tienen esa batería cargada de antiperonismo o de
antipopulismo, para darles un changüí. Bueno, es bastante complejo. Sí, respecto del Estado también me parece que hay que poner el foco también en la corrupción privada, pues siempre, porque de esa gente no se habla nunca, ¿no? Sí, La sociedad de negocios. sí, claro, porque siempre están metidos ahí personajes que no tienen nombre ni apellido, que nadie les conoce la cara, pero que son los dueños de los grandes laboratorios, de la grande droguería, de los grandes distribuidoras, de no sé, de un montón de aspectos de la cadena que se quedan con un montón de guita, que la giran afuera, que tienen amigos en todos los juzgados y que nunca aparece ninguna investigación a fondo sobre ninguno de esos tipos. Y sí se habla de la corrupción del Estado, lo cual está obviamente bien, denunciar a los funcionarios que son corruptos, y me parece que eso está bien. Ahora, por supuesto que hay una utilización política en ese sentido. Digo, con esto no quiero decir que no hay que hablar de este tema, y por supuesto que desde el lado del peronismo, de los sectores nacionales populares, me parece que es una agenda que también, no con un espíritu de autocastigo o de culpa, porque yo no comulgo, además siento que es un sentido de época que hay ahora, de que nosotros no tenemos que estar arrodillando arriba del maíz. Salvo que seas el que la pedía. No, por supuesto. Como en ese Pero caso sí, no, pero los que tenemos la mano linda, ¿por qué no queremos quedar con el látigo en la espalda? Es algo que no entiendo. Pero quiero decir, me parece que también en este quilombo, que por supuesto hay que apuntar a Karina, a Milei, a Spagnuolo, pero también hay que apuntar al resto de los actores que están, nada, ¿viste? Haciendo tongos permanentes históricamente con el Estado, que incluso cuando se sienten tan envalentonados, traspasan la barrera, ponen la cara, como fue Macri en su momento. La familia Macri creció, se hizo rica a través de contrato con el Estado. En un momento Macri dice, sí, es ahora, es Boca. Bueno, y en un momento dice, Boca anduvo bien, vamos por la presidencia. Y llega, ¿no? Y bueno, y ahí entramos ya en la patria, en el Estado, copado por los CEOs y demás. Me parece que es una situación, coincido, que no significa que se vaya ni a terminar el gobierno ni nada. Sí, claramente pareciera que explota en el núcleo, como fue Libra en un punto, porque también la que habilitaba que entrara los personajes Hayden Davis, todos esos muchachos, los habilitaba Karina. Incluso, bueno, Hayden Davis tiene chats que dice, arreglo con la hermana, Sí. le transfiero 50 lucas verdes y tuitea lo que yo quiero. Sorprendidísimo él de que se manejen así los vínculos de negocios. Che, yo le mando un WhatsApp Sí, y la mina ya está. claro. Gira plata. Entonces, bueno, claro, aparece ahora este quilombo también en el núcleo del poder, en el núcleo, ahí en la mesa chica del poder. Y bueno, yo ayer igual estaba intentando encontrar notas en la web, ponía, y no encontraba nada. No encontraba alguna nota perdida en algunos portales que sí, por supuesto, son los que siempre siguen esos temas, pero no, habría Clarín, habría La Nación, habría Infobae. En las tapas de La Nación y Clarín de hoy está muy chiquito al costadito, ¿no? No, digo porque después le pasaba el... No, ahora está en todos lados, pobre, es innegable. Te estalló la cara. La pregunta es ¿qué pasa ahora? Porque ahora no lo puede tapar nadie. En la edición impresa de hoy viernes, cuando estamos grabando, está al costadito lateral derecho, que es una parte que quienes están en una redacción saben que si querés medio no tapar algo que no sea lo central, lo pones ahí al costadito. Están los dos medios principales gráficos, está ubicado ahí, pero ahora está todo el país hablando de Y eso. una pregunta más y cierro. ¿Quién filtra los audios? Mauricio Macri. ¿O Santiago Caputo? Quiero que En sepa, la guerra Karina Mauricio Santiago, que yo no pienso eso que dicen mis compañeros. Si nos están escuchando, que seguramente sí. No me Porque, por oyentes, quiero decir, porque capaz son oyentes. No nos escuchan por el podcast, sino los celulares que tenemos arriba. Sí, pero flaco, sale al aire, no pasa nada, ¿no? O sea, lo podés poner en Spotify. Claro. No hacía falta. Sacale la batería al celular, dejalo afuera, como dicen que hace la doctora, para ir a verlo. Me gustó el tuit de Jorge Asís. Sí, Jorge está. Jorge ya salió a decirle, Indulte. indultá a la doctora porque en breve te van a tener que indultar a vos, dijo. Jorge, tranquilo, siempre tranquilo. Sí. Bueno, no, a ver, nosotros vivimos hoy en una era en la cual cuando empiezan a ocurrir estos acontecimientos nos enloquecemos actualizando Twitter y esperamos que en 15 minutos ya hayan detenido a alguien, en 25 se filtren los WhatsApp, en 45 esté renunciando a algún funcionario más y haya elecciones presidenciales anticipadas. Asamblea Legislativa. Asamblea Legislativa. Bueno, a veces no es así. Digo, son hitos que después van teniendo. A veces hay un hito que es el que finalmente destapa todo. Puede ser que estemos ante ese, yo no creo. Pero bueno, lo que sí son cuestiones que se van acumulando y que no necesariamente, vamos a ver ahora, el final de esta escena judicial
y quizás ni siquiera el final de sus derivaciones políticas y o electorales. Como tampoco vimos hasta ahora el final de Libra. Digo, quizás Libra hoy está en su momento más tranquilo. Digo, por más que el Congreso lo sostiene ahí. Puede ser que el día de mañana sea esa la causa que nos dé la bomba política de algo, como Vialidad. En algún momento, en 2008, denunció Lilita Carrió y muchos años después, en un contexto, pero imagínate qué distinto, 17 años después, es la causa que termina, podría haber sido cualquier otra, porque ahí la búsqueda era... Se mandó un buen Chemilei, Cristina, ¿viste? Sí. Se la dejaron ahí al lado de la línea, ¿no? Y También. es que bastante evidente. Bueno, y también hubo, Dalbón metió Ah, sí. denuncia. Esa no la vi. Exactamente, Sí. que impulsó muchas cuestiones. Así que interesante, digo, pero para pensarlo como una acumulación también. Y después yo creo que no necesariamente estas cosas tienen un impacto electoral inmediato. Puede ser que no afecte a quienes basan su confianza, más allá de lo que decíamos recién, la gente que lo hacen desde una cuestión del líder mesiánico, en que este es el último intento, ¿no? Como dice, bueno, confío, pues ya probé todos los tipos de gobierno, este es el que me la jugué porque quise que rompamos el sistema, no me quiero bajar todavía, recién van 2 años. Digo, de la gente que lo acompañó, dice, no me voy a bajar por un escándalo de corrupción más o menos ahora, bueno, lo voy a acompañar en esta elección. Y ahora, esto sí le genera un impacto a esa gente que también lo tiene presente y que el día de mañana, si eso se suma a que no ande la economía o a que ya la economía empieza a no andar, pero les falta la explosión de eso, digamos, si se quiere, o el fin del resquebrajamiento, como le queramos decir. Bueno, hay que ver qué pasa ahí. Ahí me surge pensar en posicionarme como si yo fuese un elector, una electora de La Libertad Avanza. Y qué pedazo de confusión que tenés, ¿no? Porque es como que digo, si yo te voté porque ibas a ir en contra de los curros del Estado, pero ahora vos haces los curros del Estado, entonces yo te voté porque ibas a vehiculizar proyectos como Ficha Limpia, que qué lejos que queda Ficha Limpia, que hoy parece que lo hicieron en defensa propia, el hacerlo caer a Ficha Limpia. Entonces, digo, como lector, como lectora, yo quedo totalmente en offside, digamos. O sea, no sé qué es lo que estoy bancando. Esta semana salió unos números de una encuesta sobre si mantenían o no el voto que habían tenido en las presidenciales anteriores los votantes de Milei y de Massa. Y el 85% de las personas que votaron a Milei lo volverían a votar aún así. Entonces, a eso digamos, con que hay un núcleo que está ahí, que es el 85% de tu base electoral, te sigue eligiendo, no sé por qué, digamos, en qué lugar de dónde se pararán, porque vos como elector de La Libertad Avanza lo podés haber bancado por la corrupción, lo podés haber bancado por la economía, lo podés haber bancado por antiperonismo, lo podés haber bancado por un millón de razones. Entonces, creo que hay muchos electores de La Libertad Avanza, ¿no? Y eso también es lo que le da su potencia y su riqueza electoral. Digo, hay diversísimos perfiles de electores de La Libertad Avanza, que no es lo mismo que pasa con otros partidos. No hay diversísimos perfiles del PRO, no hay diversísimos perfiles del peronismo, que ponerle que haya 3. Pero La Libertad Avanza puede ser desde el kiosquero, tu hermano, tu primo, tu compañero de laburo que perdió el laburo y aún así lo banca. Digo, es muy confuso en ese sentido. Es poco coherente el vínculo representado o representante en el caso del oficialismo. Y yo no quiero decir algo, quiero preguntar algo, porque puedo estar de acuerdo con eso, que hay muchos votantes que igual lo van a votar. Los que fueron votantes del peronismo y son los que no iban a votar ahora. ¿No te acerca un poco más a votar esto? Decir, bueno, Tayana tampoco es que me encanta quizás, pero esto ya, o sea, voy a ir a votar porque, digo, no ayuda como a ese electorado. En vez de alejar al de ellos, atraer un poco el votante que no llega a votarte a Milei porque tiene cierto límite, pero tampoco te iba a ir a votar a otra fuerza política y ahora dice, che, vamos a votar. Sí, hay que ver si no va a parar al abstencionismo. Al revés yo propongo, Yo propongo que el que iba a hacer ausentismo, el que ya no había ido a votar o el que sí, decía que no le interesaba. ahora vea esto y diga, Ojalá que sí. che, vamos a votar porque... Pensaría en esa línea que el desencantado de la política odia más toda la política cuando pasan cosas así, digamos, en general. El clásico pierde la democracia, ¿viste esa frase fea? Todos chorros. Claro. Pero
me asumo tu luz de esperanza. No, pregunto igual, ¿eh? Y yo me sumo a esa pregunta y hago otra pregunta, que es que, lo que mencionas, obviamente sé que no es en ese sentido, pero lo tiro. Digo, ¿irían a votar por esta razón, por este escándalo de corrupción, y no porque la lista es atractiva? O sea, estamos diciendo que la lista tal vez no es suficientemente atractiva para ir. Es que la de Fuerza Patria. Es Exactamente. que para mí esto, perdón, Tayana, reafirma que Tayana es un candidatazo para esta elección. ¿Por qué? Porque yo ya venía pensando esto, que es que si vos ponías a Grabois, ¿Que pediste perdón y dijiste que era un candidatazo? sí, pero por lo que voy a decir, Qué bien, a ver. es un candidatazo a pesar de él, Atención. por eso. Ok. Si vos ponías a Massa, si vos ponías a Máximo Kirchner, si vos ponías a Grabois, íbamos a discutir a Grabois sí, Grabois no, Massa sí, Massa no, Máximo sí, Massa no. Si vos pones a Tayana, vamos a discutir Milei sí, Milei no. Sí. Más todavía ahora. Ujú. Porque Tayana, digamos, no hay mucho para objetarle, lo cual habla muy bien de él. No hay mucho que levantarle en términos de épica y de euforia colectiva. De hecho, nadie lo cuestiona y nadie se lo apropia tampoco dentro de los espacios políticos de Fuerza Patria. Pero hoy vas a tener una campaña con un expert que hasta hoy le iba a gritar a la nada porque con Tayana no iban a subirse a un ring de igual a igual. Y hoy poner un candidato más tranquilo en términos de comparación con Grabois, ponele, plantea la elección de, bueno, vamos a discutir este modelo. O sea, nuestro candidato es Tayana, un chabón que es un chabón brillante, un chabón de una trayectoria militante, que estuvo preso, que inobjetable en términos de... Sí, cuando fue ministro hizo buenas cosas, ¿no? Ministro de Sí. Defensa, como canciller. Él no es claramente el líder de masa, pero entonces lo pones en Tayana y ahora lo que se va a discutir es Milei sí, Milei no. Algo de eso le escuché decir a Guillermo Moreno. Bueno, mira. Viste que aparecieron también muchas críticas desde sectores que uno podría identificar cercanos al peronismo, de sectores más bien mediáticos o de las redes o de los streams, a cómo terminó cerrando la lista. Y me llamó la atención que Guillermo Moreno salía a decir algo en la línea de esto que estaba diciendo. Las listas están muy bien. Si iba yo, decía, de primero. Si iba yo, o Máximo, Que me bajé. o más Querían que vaya, pero dije, nada. nos iban a hacer una campaña diciendo que éramos los chorros, los corruptos, los que ya pasamos por el gobierno. Bueno, ahora está Jorge Tayana, que nadie le puede decir nada. Total. Y está Itai Hackman, que tampoco nadie le puede decir nada. Entonces vamos a discutir cuál es el modelo económico, qué es lo que está pasando en la Argentina, por qué proponemos otra cosa. Me pareció que estuvo, Bueno, no lo había escuchado. basado, como dicen los jóvenes. Mala mía en todos los Moreno, periodísticos sí. que no lo había escuchado, pero yo estoy de acuerdo. Sí, sí, Estoy de acuerdo. Yo creo que la lista es buena. Sí. Creo que nunca ninguna lista nos iba a gustar. Pero sacando eso, creo que la lista es buena. Y creo que eso es un acierto. Creo que Tayana en ese lugar, y Tai quizás tiene una personalidad más, para mí dice algo más. Pero en la provincia. Y para mí Tayana es una gran elección por eso. Y hoy, con todo esto, me parece que fue mejor todavía. Sí. Moreno yo pensé igual que lo íbamos a ver en algún lado de la lista, ¿eh? No sé, tenía esa idea de que estaba más o menos cerrado, que iba a estar ahí 8, 9, 5, 6 o alguno del espacio de él. Pero bueno, Tuvo creo que 6, no. tiene 6 candidatos a nivel nacional. En diputados Fuerza Patria. nacionales, En distintos cargos. Senador, diputado. pero no en etcétera. posiciones Pero centrales. Sí, hay alguno entrable. Sí. Me pareció ver que los primeros 15 de la... No en provincia de Buenos Aires. No en provincia de Buenos Aires. A nivel nacional, digo. Está bien, sí. Está contenido en el Él publicó un dispositivo. comunicado contando quiénes eran los Ah, mirá, candidatos bueno, ahí que me eran lo de su perdí. espacio y bueno, que eso era lo que le acompañó. Sí, sí. Bueno, Tayana, si se quiere, una anotación nada más. Hay probablemente por parte del gobierno que está buscando una revisión de lo que pasó en los 70, haya ahí alguna discusión que plantee en esa línea, ¿no? En línea con su militancia en los años 70. Es lo único que me parece que puede retomarse. No sé si es lo más taquillero para la sociedad hoy ir a hablarle de eso. De hecho, bueno, Milei hablaba de la militancia de los 70 de Patricia Bullrich, que soy su ministra de Seguridad. Pero sí, la verdad es que yo creo que la lista es representativa de lo que es el peronismo hoy, para bien y para mal. El que espera que una lista resuelva los problemas políticos de representación que tiene el peronismo hoy, me parece que está esperando magia. Porque la verdad es que no la hay. No hay más figuras que las que hay. No hay más posibilidad de representar más sectores que los que hay representadas en una lista. En tal caso, para mí, el peor error sería vender algo que no sos
si querés volver a representar y volver a gobernar. En tal caso, esta lista presenta lo que es el peronismo hoy, con sus limitaciones y con sus virtudes. Esta semana vimos parte de sus virtudes también, las que tuvo en el Congreso Nacional para enfrentarse con coherencia y frenar muchas de las cosas que viene haciendo el gobierno de Milei o impulsar esquemas nuevos, como era, por ejemplo, el aumento jubilatorio. No salió, pero se fue por ese camino. En el caso de discapacidad sí se logró tumbar el veto o insistir en la ley en términos más precisos. Y me parece que la lista representa eso, representa lo que hoy es el peronismo, y creo que más allá de si va a ganar o no en esta elección, yo esto lo digo siempre, lo voy a seguir diciendo, tiene que encontrar un centro desde el cual pararse, tiene que encontrar un discurso, tiene que encontrar su cuestionamiento al modelo de Milei para el día de mañana, alcance o no alcance para esta elección. Yo creo que hay cosas que hay que sostenerlas, y que si no sostenés desde tu identidad y querés vender otra solamente para ver si eso tiene un mejor resultado electoral, creo que da un peor resultado electoral. No lo digo en términos de vayamos con esto porque no importa sacar menos. Creo que sacás más cuando sos lo que vos sos también. Y representás las figuras de los distintos espacios de tu espacio político. Sí, yo creo, escuchándote y escuchándome lo que dije recién yo, que es un poco conservador de mi parte, digo, yo estoy ponderando que... Dame igual. No tengo problema, vos ya lo sabes, amigo querido. Creo, o sea, estoy ponderando que el candidato no sea un candidato protagonista, lo cual es bastante conserva, y va bastante en contra con muchas cosas que yo pienso y que he dicho acá miles de veces, pero creo que contextualmente no está mal eso. Claro, vos decís correr del centro la persona, el personaje, el nombre propio, más allá de que Tayana tiene su nombre propio, digo, pero no es un personaje polémico, que su propio apellido se va a llevar el debate, como si puede ser el apellido Kirchner, o el apellido Massa, o el apellido Grabois. Sí, digo que es contradictorio con mi propia línea histórica, porque yo históricamente creo, en general creo que hay que radicalizar para la izquierda, pero me parece que está bien, e insisto, hoy con este quilombo, con esta bomba, más todavía que no poner a un candidato que se suba al ring con Milei, que se discuta otra cosa. Lo que dice Hofer, decir, bueno, nosotros somos esto, tenemos estas bases con este tipo, pobre, todavía lo estamos personificando, pero para mí su persona dice muchas cosas esta vez. El candidato es el candidato, además del proyecto en este caso. Y me parece que está bien que no sea un candidato protagonista. Es medio conservador lo que estoy diciendo. A mí no me parece que sea conservador, ¿eh? Yo acá voy a polemizar con tu propia autocrítica. Ya nos sobregiramos. Estamos tan de acuerdo que estoy en contra de la Voy a autocrítica que inventar estás haciendo. un fantasma sobre tu fantasma y nuestros fantasmas van a discutir entre sí, a pesar de que estamos de acuerdo en la Me superficie. parece que lo conservador en este contexto era poner un candidato, era poner a Sergio Massa, por ejemplo, o poner algún candidato de los que uno podría decir están en la primera A de los nombres fuertes de la política. Eso era una línea conservadora, porque era ir a jugar el juego que te propone el otro, era ir a jugar el juego en la cancha tal y como está desplegada hoy en día, y en un punto me parece que era una opción más, como un poco más de lo mismo. Varios salieron a marcar Sí. que una opción posible hubiera sido tener un intendente o una intendenta popular en su distrito, Sí. con gestión para mostrar, con respuestas sobre las distintas problemáticas, que salga a marcar la cancha. Ese era como otro escenario. Bueno, esas fueron las críticas, como que los intendentes no están representados Claro. en la boleta, que en todo caso eso uno podría decir, bueno, quizás faltó algún candidato que refleje el Pero después territorio. pones uno que es de tal lado y dices, bueno, pero están los de allá, los de acá no. ¿Entendés? Como siempre la lista va. Te van a va putear generando. siempre. Sí, a mí no me termina de quedar claro cuál es la propuesta de parte de los principales formadores de opinión del filoperonismo, del panperonismo, que salieron con críticas muy resonantes respecto de que era la boleta de la rosca. No me termina de quedar claro cuál es la... No, y otra crítica fue que es la boleta del Frente de Todos. Sí, Porque hay varios exministros, sí. que eso sí, hay varios exministros. Bueno, Tayana, básicamente. Tayana, Trota, Kelly Olmos. Pero bueno, para mí hay algo de eso. Hay en el sentido de que todo el peronismo avanza fingiendo un poco de demencia, diciendo el problema fue Alberto Fernández, persona, y no el Frente de Todos. Pero bueno, igual a mí yo no creo que el análisis final sea que es la lista del Frente de Todos. No, y hay otra cosa que también se le reclama permanentemente, que es la renovación, ¿no? También es otro de las grandes críticas que se le viene haciendo a la conformación de listas. Me parece que algo está pudiendo también recoger
de ese guante al colocar algunas figuras que no son de las históricas tradicionales del peronismo, como es el caso de Itaí o como fue el caso de Monteverde en Santa Fe. Ahora está Karen Tepp también, que es del mismo espacio, está encabezando la boleta de Santa Fe. Que es unidad y renovación. Claro. Es que yo creo que en última instancia hay que buscar una síntesis. Desconfío cuando los planteos vienen en esa dinámica tan binaria, tan basta de lo viejo, pongamos caritas nuevas. Estos son unos hijos de puta, pues nos llevaron hasta acá, nosotros somos los capos que tenemos 40 años. En general, esos esquemas binarios en la construcción política tienden a ser tramposos, porque vos lo que necesitas es una síntesis de las distintas, de la tradición y de lo que puedes aportar de novedad. Bueno. Sí, pero lo que dice Jofe es verdad. Si vos ponías un intendente, si ponías a Fede Chaval, lo posicionás para el 27. A Tayana no lo estabas posicionando. No. Pero pará, ¿no está bien no quemarse esa carta? Decir, che, si vos lo mandás a... Ponele, Federico Achával es un posible candidato a gobernador en 2027. Vos lo mandás a la legislativa ahora, quizás a salir segundo. Ponele, no lo sabemos. ¿No lo estás llevando a una derrota? No, para mí no. Para mí lo estás posicionando para el 27. Sacrificándolo para el 27. ¿No le complicaría una carrera a la gobernación encabezar la boleta y perder? Sí, yo creo que igual no está resuelto ese... No, por supuesto que no. Ese dilema, entonces... Ahí sumo, me quedé enganchada con lo que dijo Jofe de que es lo que hay, ¿no? O sea, que es una lista que representa lo que hay y lo que es el peronismo. Porque es cierto también lo que decía Genti, digo, uno pide renovación, nuevos bastones de mariscal y bla, 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 lo que hemos hablado en los últimos meses, pero los dirigentes no se generan por combustión espontánea y de repente tenemos un montón de gente joven, nueva, con experiencia, con intachables. Esas personas no, o sea, no existen en el peronismo hoy por hoy. O existen, pero tienen muy poca experiencia, están muy tapados o lo que sea. Por tanto, digo, la elección de Tayana creo que sí es conservadora, pero creo que coherentemente refleja lo que hoy es, y coincido con lo que dice Poli, que hay algo como de albertismo en la lista, que bueno, quedó conformado así, digamos, se rosqueó de esa manera y quedó conformado de esa manera. Pero me quedé pensando también más allá de la lista del peronismo, y esto de que el armar la lista es tener una herramienta para jugar un juego, ¿no? Que son las elecciones. Ese juego tiene reglas diferentes según el momento histórico en donde estemos. Hoy el momento histórico de estas elecciones presenta a pesos muy pesados del otro lado, de la Libertad Avanza. O sea, la Libertad Avanza decidió resignar su Ministerio de Seguridad y ponerla a Patricia Bullrich como candidata a senadora. Que me parece un movimientazo. ¿Te puedo interrumpir? Sí. ¿Decidió resignar o se quiere sacar de encima todo lo que no son propios? Porque a Petri lo mandó a... Eso, que a Petri de defensa se va porque quedó en Mendoza. Petri primer candidato, Patricia primera candidata, también se puede leer. Lo que vos decís es una posibilidad, y la otra es Javier y Karina se sacaron de encima a todos los que no eran propios de la génesis y se los está limpiando. Pero en el caso de Patricia Bullrich en particular, es como un jarrón chino que, no sabes dónde poner, pero la Libertad Avanza la necesita, es la que ha sido el nexo con el PRO y después se ha desencajado de esa formación, y la que tiene aspiraciones para 2027. O sea, querramos o no, es una persona que puede ser presidente en 2027, si bien algunos dicen que quisiera la jefatura de la Ciudad de Buenos Aires. Creo que sabe Milei que en la primera de cambio que la cosa se le complica. Patricia no tiene ningún problema en darse vuelta Tiene cero lealtad. a una veleta, y eso lo sabemos Muchas todos. lealtades. De hecho tiene muchas lealtades, tenés razón. Yo no lo podía leer de esa manera. Es lo mismo que no te da ninguna. El vaso vacío. Muchas lealtades. Sí. A ver, otra cuestión respecto a la necesidad de que haya figuras de peso importantes en la lista, evidentemente, es que se viene un congreso heavy. Sí, sí. Se viene Picante. un congreso picante, decía Mili recién, en el que hay figuras que la Libertad Avanza pone ahí, algunas recontra desconocidas, otras importantes, y que si la economía va como pensamos que va a ir, mal, porque este modelo está presentando muchos síntomas de agotamiento. Si al gobierno se le complican las causas judiciales y sigue por ese camino, el Congreso tiene cuestiones importantes que tratar. Y si por el contrario al gobierno le va bien, acomoda algunas cosas y avanza con las reformas que quiere avanzar, también tienen temas importantes que tratar. Y no es lo mismo que lo haga una persona o la otra. Digo, es importante tener gente ahí que sepa moverse, que sepa plantarse en algunas discusiones,
Me parece que es un eje. Obviamente también es importante tener todos los posibles. Lo que yo creo es que no había una opción diferente que te garantizaba tener más diputados y diputadas que esta, ¿no? No estoy diciendo calidad sobre cantidad. Yo creo que el esquema es de ambos. ¿Estás contento con Urtubey? Me encantó, pero me deliraron toda la semana, boludo. No tengo que venir a decir más. Me acusaron de que era el nuevo Jaldo. Claro. A mí me pareció excelente su candidatura y quiero que sepa que cuando quiera estoy para ir a volantear en Saltas y también además tomamos unos vinitos. Sí, sí. ¿Cómo te gustaría decir? Empanadas. Una empanada. Por supuesto. Siempre te apostamos a gastronomía típica de cada lugar, Poli. No sé si te acostumbraste a estos 10 años del hecho maldito. Cada vez que nombramos una provincia hacemos una referencia gastronómica. Los abrazos del litoral, ¿te acordás? Se me volvía loco con el pescado. Empezaba. Tiro un gatito para cerrar, ¿me permiten? Que a mí me gustan los gatos medio macro. Ya cerró. Bueno, ¿cuánto vamos? No, ¿Cuánto vamos? Estamos más o menos. Ya a esta altura tenés que la capacidad te has ganado el lugar de decir si querés cerrar ahora, vamos a cerrar ahora. Mañana, sábado, o hoy, para quienes escuchen, o ayer, para quienes escuchen el domingo, se cumple un año de la aprobación del RIGI. El RIGI, ¿se acuerdan que era RIGI, RIGI? Bueno, régimen de incentivos para grandes inversiones. Sí. Y hay unos datitos que estuvieron saliendo que me parece, digo, que está bueno por esto que dice Joffe del modelo económico, de si todo sale como nosotros pensamos o como ellos piensan. 19 solicitudes de adhesión al RIGI hubo, solo 7 fueron aprobadas, una fue rechazada, las otras están en revisión. Inversión total, 13.067 millones de dólares, bastante lejos de la promesa Todo humo, inversionista de los dólares, de hecho dólares no hay. Sí. Poco más de 1.000 empleos directos se crean, que es una cifra mínima frente a los beneficios fiscales que se otorgan en el régimen particularmente. Bueno, el CELSI hizo un trabajo muy interesante sobre eso, pero digo, como monitoreo también, porque yo arranqué diciendo cuando te gobierna el menemismo es así, bueno, también hay cosas que son distintas a los 90, recién justo lo discutía acá afuera con Lechi también. Es verdad que este gobierno no pudo privatizar todo lo que quiso, no tuvo la lluvia de inversiones que tuvo, por ejemplo, las inversiones extranjeras directas que tuvo el macrismo. O sea, hay diferencias. Pero, insisto con esto, la sociedad de negocio es la misma. Por eso para mí lo del RIGI es importante para ponerle un matiz a cómo pueden salir los planes que ellos quieren, pero están claros cuáles son los planes que elor quieren. Sí, la lluvia me hizo acordar a la lluvia de inversiones, que también, si bien Macri tuvo un nivel mayor que el que está teniendo hasta ahora Milei. Tampoco es que fue la lluvia de inversiones. No hubo la lluvia de inversiones que ellos vaticinaron por el cambio simbólico cultural que significaba sacar de la Casa Rosada al peronismo, ¿no? De hecho, acá siempre tratamos de contrastar los números y cuando uno va a buscar el nivel de inversión, tanto nacional como extranjera, en los distintos sectores del entramado productivo de la Argentina, en los 12 años, 2003-2015, bueno, ahí tenemos niveles muy superiores, tanto a los que recibió Macri como a los que viene recibiendo Milei. Entonces, uno trata de complejizar el análisis y no ir a lo simple, pero después hay momentos donde sí hay que poner blanco sobre negro y decir, cuando aparecen los gobiernos de derecha neoliberales que te venden los espejitos de colores de que porque ellos se sientan en la Casa Rosada va a venir la plata, porque sí, porque los quieren más, bueno, ya me parece que tenemos anticuerpos o tendríamos que haber desarrollado anticuerpos para decir, otra vez no, loco, otra vez no le vamos a comprar este humo, porque vienen estos muchachos y otra vez te vienen a decir lo mismo, te cambian el disfraz, le ponen una peluca más colorida, pero después tenés un combo que es el mismo, tenés un combo que es ajuste, represión, deuda, entrega de soberanía, apertura de importaciones, recesión económica, baja del empleo, baja del consumo, quedamos todos de nuevo culo para arriba. Y los tipos están, digamos, todavía, hay que ver si eso, todavía hay margen para que nos demuestren otra cosa. No sé cuánto margen más hay para eso. No, y ahí es como, roban pero no hacen. Claro. O sea, es como, porque de última... Mira, yo robo, te digo. Y el que las hace no las paga. Y el que se hace no las paga. O sea, yo, nada, te hago la rotonda, pero es como... No, por supuesto. Y además, esto volvemos a decir, no vamos a naturalizar ni el choreo ni la corrupción, pero para un gobernante hay como un casillero ahí de ítems, que vos decís, bueno, a ver, gestiona bien, hace... Rotonda. La gente vive mejor, hay rotonda, chorea, no chorea, bueno, de esos casilleros tienen que tener por lo menos 2 o 3, si son 5...
para que vos digas, bueno, más o menos va, tiene que tener 2 o 3, ¿no? Por supuesto que si el casillero de Chorea tiene que estar la cruz ahí. Pero si tiene la tilde de los otros 4 y tiene la cruz, tiene la tilde de Ya hay que Chorea, cerrar, ya vamos cerrando por la duda. dice que no tengo que entrar ahí. No, ya está salí. En la tilde de Choreo, no. Corta, amigo, corta. Esto lo puedo Tampoco cortar, estoy de sí. acuerdo con lo que se manifestó en los últimos 5 minutos. Está bien. Además del choreo. Disclaimer. 1 y 2. Y yo otro disclaimer, Tayana tipazo. Tipazo. Sí, por supuesto, por supuesto. ¿Qué otra cosa no estás de acuerdo? Con sugerir que el audio lo filtró a alguna persona de buena fe, digamos. Claro. Se encontró, ¿viste? ¿Te acordás cómo fue lo de los cuadernos que se lo entregaron así en un bar a Fue la semana, salió un nuevo peritaje de los cuadernos en el que se corroboró que hubo una intervención de terceros. Ya es tarde, ¿no? Pero la verdad es que qué ridículo. Pero yo leí la noticia en el diario Clarín que decía que el peritaje dijo que era todo verdad. Que Cabot, Se corroboró que estaba... pipazo que no paraba de escribir. Esta mañana he amanecido. Maravillosa tarde soleada. Iremos a entregar un lienzo. Aníbal decía, habla como el gordo Valor y escribe como Shakespeare o algo así, no sé si me lo acuerdo exacto, pero iba por ahí. Ya hay que cortar. Centeno habla como el gordo Valor y escribe como Shakespeare. Cabot no era claro. Es que yo me Centeno confundo era. quién lo escribió. Cabot es el periodista de La Nación, sí. El que escribió los cuadernos. Digo, la nota. Cabot estaba en un bar tomando un café y se le acerca una persona. Es un Pulitzer, vos. Yo no quise confundir. Bueno, acá mis compañeros ya están agarrando sus cosas, están cerrando sus cuadernitos. ¿Viste cuando escuchás la mochila en el colegio? Es como te suben las sillas en el bar, ¿no? Bueno, ya está. Bien, amiga, bien, amigos, se terminó este episodio del Hecho Maldito, grabado en momentos en los cuales los hechos se están desenvolviendo en este momento, por lo cual seguramente en las próximas horas, mientras nos escuches, habrá alguna información nueva al respecto. Por lo pronto, acá seguramente hemos logrado dar con algunas líneas, algunas claves para ir pensando un poquito más allá de la agenda del día a día y abrir nuestras cabecitas hacia lo que viene, que como siempre en nuestra queridísima República Argentina es absolutamente incierto, impredecible, y eso un poquito también es lo que tanto nos gusta. Hagámonos cargo. Muy bien, estuvo Poli Sabatés, estuvo Julián Hoffele, estuvo Mili Pioletti, yo soy Juan Gentile, a cargo de las redes, las fotos, los videos está allí César. Hemos grabado como siempre en el estudio del Sindicato de Prensa de Buenos Aires. Nos volvemos a encontrar la semana que viene. Adiós.